lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada para los que exigen más. Portal Austral 94.9. Minutos nos separan de la hora 3 en toda la República Argentina. Le damos lugar a nuestro compañero Carlos Murúa, que nos va a contar acerca de la actualidad de política en esta mañana de lunes 14 de julio. Carlos, adelante. Iba a decir buenos días y me frené porque te iba a saludar de vuelta. Yo digo, ya me va a saludar y yo le voy a decir de vuelta. No, está bien. Ahora, ¿cómo perfecto. Estamos? Aparte son las 12 menos 4. Claro, sería buenos días acá. A las 12:44, era muy chanta. Claro, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, comenzando la semana, después de lo que fue la semana negra, podemos decirlo, para el gobierno nacional, después de lo que fue la derrota, amplísima derrota en el Senado, en el Congreso, donde, bueno, se aprobaron una serie de proyectos en los que está totalmente en contra el gobierno nacional, que tiene que ver con el aumento de las jubilaciones, la moratoria, la prórroga de la moratoria previsional también, y dos casos que también quieren ser vetados por el gobierno, como es la declaración de la emergencia en discapacidad, y que salió con una mayoría agravada, y que también el fondo de ayuda al establecimiento de la emergencia también en relación a lo que fue el temporal en Bahía Blanca. Esto junto a la coparticipación automática del tema de ATNs y del impuesto a los combustibles. Todo esto, el acuerdo entre los gobernadores y la oposición del peronismo de Unión por la Patria, donde, bueno, se pusieron de acuerdo, donde nosotros lo dejamos creo que el día miércoles, dijimos, bueno, corre riesgo la sesión, el día jueves lo dijimos, corre riesgo la sesión en diputados porque no había un grupo de gobernadores que a último momento dijeron, no, nosotros vamos a tratar los temas que le competen a los gobernadores, no queremos que nos acusen de ser mandriles, estar con el kirchnerismo, nosotros nos queremos mantener alejados, y nosotros somos responsables fiscalmente, dijo, nosotros no vamos a votar este tipo de proyectos que, bueno, según el gobierno nacional, y ellos plegándose a la posición del gobierno nacional, bueno, pueden llegar a generar algún tipo de complicaciones en lo que el gobierno trata de mostrar, que es el superávit fiscal, ¿no? Esto que también idea tan discutida. A lo que desde la oposición peronista dijeron, bueno, si no hay tratamiento de aumento a las jubilaciones, y si no hay tratamiento a el proyecto de discapacidad y la moratoria previsional, no va a haber directamente tampoco la discusión sobre la repartición automática de los fondos de los adelantos del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles. Entonces, a los gobernadores no les quedó otra, diciendo, bueno, nosotros necesitamos ampliar nuestros recursos. Entonces ahí hubo un acuerdo donde directamente, y ante la falta de negociación por parte del gobierno nacional, que esto es una característica que se viene dando y que hay varios motivos que vamos a hablar sobre por qué, digamos, el gobierno nacional elige directamente ya no negociar con los gobernadores, y bueno, al final hubo acuerdo, hubo quórum, ¿sí?, con el apoyo de algunos gobernadores, pero donde varios otros, un grupo de ellos se abstuvieron. Recordemos la discusión que hubo diciendo que esta sesión era inválida por parte de del sector libertario, junto con gran parte del PRO, ahora que, bueno, es casi todo lo mismo, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, después se retiraron de la sesión diciendo que era inválida, porque le dijeron, bueno, si es inválida, ¿qué haces acá? Si es inválida esta sesión, ¿qué haces votando en esta sesión? Hasta le dijeron a Abdalá, bueno, si usted no puede presidir esta sesión, si la considera inválida, ¿no? Hasta que después se retiró y la senadora Zapac fue quien presidió la sesión. Recordemos que esto también, después con la aprobación de los diferentes instrumentos, esta semana negra para el gobierno nacional, también generó chispazos, o no solo chispazos, sino también un incendio, podríamos decir, en la relación entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y el gobierno nacional, porque, bueno, salieron con de todo a
acusar a la vicepresidenta de traicionar al gobierno nacional y de acusar a Villarroel de actuar en conjunto al kirchnerismo y permitir que se lleve a cabo esta sesión. De hecho, Patricia Bullrich le salió a marcar la cancha con un mensaje diciendo: señora Villarroel, usted se tiene que retirar, dice yo, y a lo que Villarroel le contestó: yo solamente estoy cumpliendo con mi labor, acá los senadores son los que deciden. Y en ese caso, bueno, se quedó hasta que después en un momento se retiró, después siguió Abdalá y después la senadora Zapag. Después eso no quedó ahí, sino que después en su mensaje, después de terminada la sesión en el Senado, el presidente Javier Milei dijo: bueno, nosotros, miren, en un mensaje en la Cámara en la Bolsa de Valores, dijo, y ante un público muy afín al presidente, dijo: nosotros logramos muchísimas cosas con solamente menos de un tercio de diputados, menos de un tercio del Senado, y vamos a continuar en ese sentido. Yo voy a vetar absolutamente todo, y voy a vetar absolutamente todo por más allá de que solamente tengamos una parte muy pequeña de diputados, una parte muy pequeña de senadores y solo una traidora, acusando a la vicepresidenta, hablando obviamente de la vicepresidenta Villarroel, a quien le dijo, bueno, traidora, ya completamente rota la situación, y con el jefe de gabinete Guillermo Franco saliendo por los medios de una manera totalmente, creo, inútil. Porque quedó clarísimo que Milei se refería a la vicepresidenta Villarroel, diciendo: no, en realidad yo creo que habló de alguna senadora, traidora. Guillermo Franco, hasta en el propio canal Todo Noticias salieron a decir: bueno, la verdad que es inverosímil lo que está diciendo Franco, ¿no? Fue claramente una toma de posición en contra de la vicepresidenta Victoria Villarroel, a lo que Villarroel tampoco se quedó callada, porque en las redes sociales estuvo muy activa Victoria Villarroel, donde dijo directamente: bueno, nosotros, tiene que haber alguna forma, digamos, de aumentar las jubilaciones, tiene que haber alguna forma de lograr, básicamente planteando, bueno, si la posición económica es tan importante, un aumento jubilatorio de un porcentaje tan módico como son estos 40.000 pesos, más el 7% de aumento a los jubilados que están cobrando salarios por abajo de la línea de pobreza, recordemos, bastante bien abajo por la línea de pobreza, no tendrían que hacer temblar la estructura, ¿no? Después de un año de un ajuste enorme que viene sufriendo el pueblo argentino. Y Victoria Villarroel no se quedó callada y también acusó a Patricia Bullrich, le recordó su pasado montonero, ¿no? Además, la vicepresidenta solicitó que dejen de destinar fondos a la CIDE. Sí. En primer término, y también a los viajes al exterior. Dijo, bueno, si se ahorraría en los viajes al exterior del presidente y en la CIDE, quizás le podrían pagar a los jubilados. Fueron un poco las palabras de la vicepresidenta Villarroel, ¿no? Exactamente, en Instagram, recordemos, contestando comentarios, ¿no? La verdad es que históricamente en la Argentina, lo hemos dicho varias veces acá, no es extraño la mala relación entre el presidente y su vice, pero hay que tener en cuenta también la posición político-institucional de un presidente, porque no es que no solo no controla a su vice, sino que tampoco controla el Congreso, tiene un partido por más bien chico, se está viendo cuál va a ser el resultado de las elecciones, es probable que el sector libertario, la Libertad Avance, amplíe su posición en el Congreso a partir de diciembre, pero la verdad es que la realidad dista de ser de poder llegar a tener, está lejos, la Libertad Avanza, de tener quórum propio. Si bien, y teniendo en cuenta los nubarrones que vienen en el aspecto económico, la posición del presidente puede llegar a ser de una debilidad absoluta. Me parece que esto pensando incluso después de diciembre, a lo que Milei salió a decir: no importa, le vamos a ver, lo digo porque lo dice así el presidente, le vamos a romper el tuje a todos en octubre y nosotros vamos a poder directamente desde el Congreso apoyar las reformas que yo estoy estableciendo, ¿no?
Vamos a ver si eso es así, porque en las diferentes elecciones que se vienen dando en los últimos meses, si bien hay algunos encuestadores bastante cercanos al gobierno que dicen que la popularidad del presidente está arriba del 50%, que la Libertad Avanza mide en la provincia de Buenos Aires 45 puntos, que los gobernadores están supuestamente desesperados porque la Libertad Avanza arrasaría en las elecciones. Lo que estamos viendo en realidad en las últimas elecciones provinciales, que bueno, son obviamente diferentes, pero se puede ver ahí una punta. Al oficialismo le está costando superar ese 30% que Milei sacó en las PASO de 2023. Entonces, de ahí que mágicamente, ¿sí?, pueda subir de ese 30 a un 46%, la verdad que resulta complicado en una situación donde los diferentes recursos de poder del presidente, bueno, se están viendo limitados y, bueno, con los nubarrones obviamente que también está trayendo la economía. La economía que ahora vamos a hablar un poquito de eso y que tiene que ver con lo que está sucediendo con la inflación, porque después de haber tenido el último dato disponible del mes de mayo, que la inflación dio 1,5%, la mayoría de las consultoras bueno, están dando cuenta de un aumento de la inflación, ¿no? A hoy el INDEC va a publicar el índice de precios al consumidor del mes de junio y se está hablando que va a estar más cercano al 2% que el 1,5% del mes de mayo. Y esto teniendo en cuenta una recesión perdón, el consumo, bueno, con una recuperación muy tenue del consumo, con una recuperación económica muy baja en relación a lo que se esperaba el año pasado para el año 2025, ¿no? Recordemos que el presidente sale a decir, bueno, estamos creciendo al 8%, bueno, pero ¿qué sectores están creciendo? ¿Qué otros sectores no? Y no solo eso, cómo repercute en el consumo, porque la recuperación es mucho más tenue. Recordemos que las caídas del año pasado eran muy grandes, por eso estamos viendo el 8% de recuperación, porque estamos viendo un rebote, pero ese rebote es insuficiente para que la gente lo sienta en su bolsillo, ¿no? Estábamos viendo, vamos a escuchar ahora un pequeño audio donde nos habla de los indicadores de consumo y donde nos explican el informe de la Cámara Argentina de Comercio sobre el cierre de comercios en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una realidad que también se repite a lo largo y a lo ancho del país. En una economía que crece, ¿sí?, los locales no cierran, abren, ¿no? Como para tener en cuenta un poquito qué es lo que está pasando con la economía y con el consumo en la República Argentina. Informe de la CAC, de la Cámara Argentina de Comercio, refiere puntualmente a los locales en la ciudad de Buenos Aires, donde se ve el aumento más grande. Subió un 40% si lo comparamos en el bimestre, digamos, mayo-junio 2025 contra el mismo bimestre de 2024. Un 40% aumentó la cantidad de locales que están inactivos, que no están trabajando, ya sea porque están cerrados o no están en alquiler. Y con respecto al bimestre anterior, es decir, a marzo y abril, también subió un 12,5%. Miren, ahí les traigo algunos números, ¿no?, que también dio a conocer la CAC en otro informe. Sacó dos, este de los locales vacíos y miren este. El consumo en los hogares. Aquí el dato que yo quiero resaltar es la inflación de mayo fue del 1,5, bajó, hubo una desaceleración fuerte y el consumo aumentó. ¿Vos tuviste más capacidad de compra para aumentar el consumo cuando la inflación baja? No. Miren, 0,4, ¿ven? Versus el mes anterior, cayó. Bueno, es súper llamativo, ellos lo resaltan, que en el mes de una desaceleración fuerte del consumo, de la inflación, perdón, el consumo en mayo versus abril cayó, desestacionalizado, sacando. Ahí está la conclusión a la que se llegaba en relación a lo que es el consumo de los hogares. Entonces, esta recuperación económica que habla el gobierno de que estamos creciendo al 8%, ¿se siente en el bolsillo de la gente? Y la palabra es no, y lo muestran también los datos, porque el consumo, baja la inflación, pero el consumo deja de crecer. La gente no compra más porque los salarios están pisados, porque crecen por debajo de la inflación,
porque la economía no está generando empleo, donde no se ven las inversiones, donde el Estado está dejando incluso de motorizar la economía a través de lo que tiene que ver con la inversión pública. Entonces, lejos está de sentirse la recuperación en el bolsillo de la gente. Hay un crecimiento ínfimo del indicador de consumo en mayo de 2025 con mayo de 2024, un 1,5% interanual, y el crecimiento acumulado con el periodo de enero-mayo entre 2024 y 2025 es del 2,8%, pero estamos hablando de márgenes mínimos. Acá estamos hablando de... y no solo eso, sino que la tendencia comienza a ser negativa, porque el consumo de mayo comparado con abril de 2025, mayo 2025 con abril, con el mes anterior, es menor. O sea, baja la inflación, pero baja también el consumo. Esa es la situación económica que estamos viendo, ¿no? Y obviamente un dato que muestra esto es en la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio dice que aumentó un 40% la cantidad de locales inactivos en relación al bimestre de mayo-junio de 2024. La situación también es complicada, e incluso a muchos voceros del gobierno se le complica mantenerlo, ¿no? Ayer me llamaba mucho la atención la entrevista de Luis Majul con Federico Sturzenegger, donde, bueno, le preguntaba un poco sobre la situación de las personas que quedaron desempleadas, y con una respuesta bastante llamativa por parte de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, y una repregunta que a mí me llama muchísimo la atención, muchísimo más extraña por parte de Luis Majul, teniendo en cuenta de, bueno, muchas veces la actuación y el tipo de entrevistas que lleva a cabo con funcionarios del gobierno. Vamos a escuchar ahora a Luis Majul con Federico Sturzenegger hablando sobre el desempleo en la República Argentina. Éticos y más capaces que tiene la Cámara, hoy se lo comentaba. Bueno, ellos te pueden decir, porque ustedes son muy crueles. No, porque pero Sturzenegger, yo le digo, la crueldad, Luis, es tener 10 millones de pobres más, porque vos estás financiando una casta política con un impuesto a los pobres, que es la inflación. Está bien, ahora voy a ser abogado del diablo. Entonces, cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos, tiene una crueldad manifiesta, porque los deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque, disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tenés que... Perdón, a las cuentas los autorizo a poner. Y Sturzenegger lo domó y le dio una paliza, porque es una pregunta bien provocativa, no hay problema. Lo hago, está bien. Es una significación. No autorizo nada. Escucha, no, porque es muy importante este punto, es re importante este punto. Vos no me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. ¿Me seguiste el punto, no? Sí, pero ¿se crearon esos...? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero, a ver... Bueno, ahí está... Luis Majul con Federico Sturzenegger diciendo un dato totalmente falso. ¿De dónde se crearon esos 50.000 empleos? Sí, en lo que va de la gestión Milei, en realidad en el sector privado, solamente en el sector privado, en este año y medio se perdieron 115.000 puestos de trabajo en el sector privado en la República Argentina. Entonces, no solo echan a esto encima una agresión enorme, porque 50.000 trabajadores despedidos, encima que te despiden te llaman ñoquis, no solo el grado de agresión contra un montón de gente que encima se quedó sin trabajo, sino que tampoco están abiertas esas posibilidades en el sector privado. Y no solo eso, no es una dinámica que se repite solamente en Buenos Aires o en lugares del centro de la Argentina, sino en todo el país. El último dato de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que la desocupación en la provincia de Buenos Aires creció al 9,7%, algo parecido a lo que está pasando, a lo que pasó en la presidencia de Mauricio Macri, donde se volvió
a el doble dígito en la desocupación cuando en el año 2015 se había quedado en un 5%. Entonces, Sturzenegger que sale directamente a negar la realidad, a decir que habían directamente creado puestos de trabajo cuando los datos incluso mismo del Estado Nacional salen a contradecirlo. 115.000 empleos que se perdieron más los 50.000 del Estado, ¿no? Esa es la situación lamentablemente en la República Argentina y nada nuevo nada nuevo en un contexto de este proyecto de país que desde la derecha lamentablemente estos experimentos de la derecha que nada nuevo traen bajo el sol en el año 2025, así como hace 10 años o como hace 20, 30 años ya del menemismo, ¿no? Me parece que nada nuevo bajo el sol en ese sentido. 4 minutos han pasado de la hora 13. Ha sido un placer acompañarlos como siempre en esta emisión del lunes 14 de julio. Gracias, Carlos, como siempre. Muchas gracias. No, gracias a vos, Gastón. Nos Disculpa que me quedé mañana. ahí medio Sí, colgado. hizo como un bache. Sí, Y nos sí, volvemos pensé a que reencontrar ya mañana. Mañana nos vemos. Mañana, como siempre. Gracias, señora Natalia Gómez, a la señorita también Camila Lazar. Nos volvemos a reencontrar mañana a partir de la hora 10 aquí en el Portal Austral en la 94.9. Chao. Lo que marca la